En el presente video definiremos los siguientes términos y algunos ejemplos de los mismos. Como primer punto tenemos la competencia desleal, que es toda acción que se realiza con mala fe en el sector comercial o empresarial con el fin de crear rivalidad o pérdidas en las distintas actividades económicas. Dentro de la competencia desleal podemos observar varios tipos. Infracción de marcas. Es utilizar nombres o imágenes ajenas con el fin de obtener ingresos u otros beneficios. Publicidad falsa. Es crear una mala reputación del producto en el mercado por parte de un competidor. Sustitución no autorizada. Ocurre cuando se crea una imitación de cierto producto o servicio con menos calidad y a menor precio. Apropiación indebida de secretos comerciales. Es cuando un competidor obtiene de alguna manera estrategias o fórmulas de una empresa utilizándola para beneficio propio. Si nos consideramos víctimas de un acto desleal, debemos recurrir a la Superintendencia de Industria y Comercio, señalando el tipo de proceso que queremos se nos adelante, ya sea desarrollo de facultades administrativas o desarrollo de facultades jurisdiccionales. Una vez iniciada la investigación, se nos deberán anexar las pruebas pertinentes o las que el funcionario nos indique. Los procedimientos aplicables a la competencia desleal son la acción declarativa y de condena, en la cual se declara la ilegalidad y culpabilidad de los actos, lo cual obliga al infractor a indemnizar al demandante por los daños causados. Y la acción preventiva o de prohibición, el juez evitará la realización de la conducta desleal que aún no se ha materializado o que la prohíba aunque no se haya producido el daño. En segunda instancia, hablaremos de la propiedad intelectual. Su objetivo es proteger las creaciones del intelecto humano, donde garantiza a sus creadores exclusividad en cuanto a la información y al conocimiento. De la propiedad intelectual se desglosan varios términos. Derechos de autor. Abarca las creaciones literarias, artísticas, musicales y científicas, es decir, los libros, las películas, las canciones, las pinturas. Los derechos de autor se clasifican en dos: derechos morales, que son aquellos que son intransferibles, inembargables, irrenunciables, es decir, no se puede realizar actos de comercio con ellos. Otras características de estos derechos es que trascienden en el tiempo, es decir, siempre será protegido. Dentro de los derechos morales de autor tenemos los siguientes. Derecho de paternidad. Siempre se debe reconocer al autor quien creó la obra. Derecho de integridad. Quiere decir que el autor tiene derecho a oponerse ante cualquier transformación realizada por un tercero en su obra, en contra de la reputación. Derecho de modificación. Es en la cual el autor tiene la libertad de modificar su obra en cualquier momento. Derecho de ineditud. Es por medio de la cual el autor decide si publicar o no su creación. Derecho de retracto, es decir, que el autor tiene la libertad de retirar del mercado su obra si así lo decidiera. Derechos patrimoniales son en los cuales podemos realizar contratos o comercializar y recibir reconocimiento económico por la obra. Dentro de los derechos patrimoniales tenemos 5. Derecho de producción, en donde se autoriza o prohíbe por parte del autor la creación de ejemplares de la obra. Derecho de comunicación pública. Se autoriza o prohíbe la publicación directa e indirecta de la obra. Derecho de puesta a disposición. Por medio de este derecho se autoriza o no para que la obra
esté a disposición del público en cualquier momento y lugar. Derecho de transformación. Autoriza o prohíbe la modificación o transformación de la obra. Derecho de distribución. El autor autoriza o prohíbe la divulgación al público. Como tercer punto tenemos la propiedad industrial, que es el derecho que se le concede a una persona física o jurídica sobre su invención. Como cuarto punto tenemos la marca. Se le denomina al nombre que se le da a algún producto o a una empresa. Puede ser números, letras, palabras o símbolos. La protección de las marcas tiene un periodo de 10 años, pero puede renovarse por periodos iguales, a diferencia de la patente, que una vez transcurridos los 20 años pasan a ser de dominio público. Como quinto punto tenemos las patentes, las cuales protegen las invenciones que se caracterizan por ser novedosas, porque es un aporte para la humanidad o porque resuelve algún problema de la sociedad. Las patentes tienen un término de protección de 20 años. Por ejemplo, en 1880, Thomas Edison patentó su creación, la cual fue el bombillo o foco. En 1961 se patentó el submarino, el cual fue creado por Harold Froelich, denominado Alvin. La diferencia entre marca y patente, a pesar de que ambas pertenecen a la propiedad industrial, la patente enfoca su atención en la invención, mientras que la marca procura proteger la identidad de los productos o servicios que la empresa ofrece. Sea cual sea la idea que tengamos, solo se podrá proteger cuando dicha idea se materialice o divulgue. Como sexto punto, tenemos la enseña, que es un signo que se utiliza para identificar y diferenciar un establecimiento de comercio. Consiste en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos o una combinación de estos elementos. Para proteger una enseña comercial y que sea exclusiva debe permanecer en uso. Una vez deje de usarse, se perderá el derecho sobre la misma. Como séptimo punto tenemos el símbolo. Es una manera de expresar una idea, pensamiento o deseo gráficamente de manera eficaz para la comprensión de determinada información. En el ámbito comercial se utiliza el símbolo para distinguir e identificar productos, mercancías o servicios con las otras empresas con el fin de no generar confusión en el mercado. Podríamos tomar como ejemplo los símbolos que encontramos en nuestro diario vivir, como lo son productos de la canasta familiar o símbolos que se encuentran en los electrodomésticos. Como octavo y último punto tenemos los delitos contra los derechos de autor. Está el uso de obras, prestaciones artísticas o contribuciones conexas sin autorización expresa. El plagio es cuando se falsifica, edita o distribuye la obra original, creando así una vulneración de los derechos de autor. Piratería. Ocurre cuando se generan copias de una obra sin la autorización previa del autor y cuando éstas son publicadas y comercializadas. Delitos contra el dominio público o el patrimonio cultural común. Es cuando se manipula de cualquier forma obras pertenecientes al patrimonio cultural común donde modifican o niegan la autoría de determinada obra. Los anteriores delitos son castigados ya sea con multas, indemnizaciones o con la prisión. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, inscrita al Ministerio del Interior, es la entidad encargada de recibir cualquier denuncia en contra de la violación de los derechos de autor,
quienes se encargarán de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.